Bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí avui. Segona sessió del cicle de conferències arreu de l'exposició Perquè la guerra. Un plaer tenir-vos una segona sessió, una segona setmana aquí entre nosaltres. Avui hem de competir. Crec que hi ha un ball de disfresses allà a Montjuïc, perquè hi havia molta gent en el metro disfressada anant cap a Montjuïc, no sé exactament amb què, però haurem de competir, sembla, amb un concert o un partit de handball o alguna cosa així. Per tant, moltes gràcies per ser aquí avui. Aquesta segona sessió és del cicle de conferències Perquè la guerra. El ponent és, ja ho he vist en el programa, Miguel Alonso. El Miguel Alonso és professor de la Universitat Nacional d'Educació a Distància de Madrid i és un dels grans expertes que hi ha en la historiografia actual, tot i la seva insultant joventut, un dels més grans especialistes que hi ha actualment a la historiografia sobre la guerra i el conflicte contemporani. El cas de Miguel Alonso, com el de La vida alegre, que també serà el ponent de la setmana que ve, és un cas molt particular i també molt interessant dins de la historiografia sobre el conflicte bèl·lic, perquè Miguel Alonso, igual que David Alegre, va començar fent la seva recerca i la seva tesi doctoral sobre la Guerra Civil Espanyola. És també, com els que us parla, un guerra civilòleg, un investigador que ha treballat fonamentalment, almenys a l'inici, al procés de la Guerra Civil Espanyola, però que a partir de l'estudi i el coneixement profund, complex de la Guerra Civil Espanyola, anant treballant i anant incorporant altres aspectes, altres elements, altres processos de conflicte bèl·lic contemporani, fins a esdevenir un dels grans expertes de la guerra a l'actualitat. De fet, és molt curiós que a Miguel Alonso molta gent lo conoce, per entendre'ns, per veure-lo al telediario, més que en altres llocs, perquè habitualment, oi que sí, quan comença, malauradament, i últimament passa força sovint, comença un conflicte bèl·lic o continua o s'encarniza un conflicte bèl·lic al món, calen expertes que sàpiguen parlar dels perquès, per què la guerra, per què la seva continuïtat, com s'acaben les guerres, i Miguel Alonso és un dels grans expertes en aquestes qüestions. Ha treballat, com us deia, sobretot inicialment la Guerra Civil Espanyola, però després ha anat treballant també altres fenòmens com el del voluntariat, el voluntariat durant les guerres colonials i postcolonials a Àfrica. Últimament, fins i tot, acaben de publicar un dossier en una revista especialitzada precisament sobre aquest tema, que jo crec que és la primera publicació científica que es fa en el món sobre aquesta qüestió. I, a més de tot això, ha estat i és el director d'una de les iniciatives de la historiografia espanyola més importants per conèixer la història de la guerra i del conflicte contemporani, com és ara la RUM, la revista universitària d'història militar, que és un dels grans o el més gran projecte historiogràfic actual online sobre la historiografia, la sociologia, l'economia, la cultura de la guerra i del conflicte contemporani. Per tant, jo vaig pensar que Miguel Alonso era la persona més idònia per començar, a part de la meva introducció de la setmana passada, evidentment, per començar el que seria el cicle de conferències stricto sensu, és a dir, amb expertes que treballin sobre les qüestions no generals, sinó més específiques. En aquesta setmana, avui, jo vaig pensar que fos interessant començar per el present, perquè donat que
diguem-ne, el que estem treballant, el que es treballa en historiografia i fins i tot també la mateixa exposició, perquè la guerra és una representació fonamentalment que tracta l'anàlisi del passat també com una genealogia del present. Vaig considerar que fos interessant començar específicament per el present i després anar a veure altres conflictes de llarga durada, com ara els de les guerres civils o la implicació de les dones o la violència contra les poblacions civils, etc. Però començant per el present, d'acord? I és per això que vaig pensar que amb Miguel Alonso, a qui conec des de fa 18 anys, molts anys, va ser un meu alumne ja a la Universitat de Saragossa, això és el Pleistoceno medio, més o menys, a qui conec des de fa molts anys, vaig considerar que era la persona més adequada per fer-ho. Sense més introduccions, dono la paraula a Miguel Alonso de la Universitat Autònoma, perdó, de la Universitat, no encara, de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, que amb el títol de la seva ponència, Per què la guerra en l'actualitat, si no em recordo malament. La guerra hoy. La guerra hoy. Endavant. Ara se m'escolta bé? Sí? Bueno, primer de tot volia agrair tant a Javier com al Memorial, com a Jordi Font, per convidar-me, per donar-me aquesta oportunitat de parlar en aquest lloc tan important que per mi és una oportunitat i és un repte al mateix temps. Jo, si em permeteu, parlaré o faré la ponència en castellà perquè és la meva llengua materna i em trobo més còmode, encara que puc defensar-me bastant bé en català, però ho faré en castellà. El título de la ponencia era un poco ¿por qué la guerra en el siglo XXI? Era uno de los títulos que circulaban, recuerdo al principio, cuando hablábamos de esta cuestión. Lo cierto es que no es una pregunta sencilla, porque yo creo que los historiadores no nos encontramos demasiado cómodos reflexionando sobre hechos y procesos históricos que no distan por lo menos una serie de décadas desde nuestro presente. Hay muchos condicionantes metodológicos y epistemológicos que tienen que ver con esa incomodidad. Por ejemplo, la poca disponibilidad de fuentes, por ejemplo, las fuentes procedentes o las fuentes de tipo estatal procedentes de la Administración, que suelen tener periodos de embargo bastante amplios hasta que están disponibles para el conjunto de la comunidad investigadora, del conjunto de la ciudadanía. Al mismo tiempo, la falta de generación de determinados o de los marcos políticos, culturales, sociales, idóneos para que los protagonistas, los actores históricos nos puedan hablar, podamos utilizarlos como fuentes, aunque es verdad que hay algunos contraejemplos en este sentido. Podemos pensar en el caso de las masacres del año 1965 y 66 cometidas en Indonesia contra los comunistas y contra poblaciones chinas, que luego los verdugos de aquellas masacres sí que han hablado abiertamente de ellas. Por ejemplo, en el documental, que seguramente muchos de vosotras y vosotros habréis visto, el documental o la película documental de Joseph Oppenheimer, El acto de matar, que luego tiene una segunda parte que se llamaba, si no recuerdo mal, La mirada del silencio, en el que hablan un poco de todo este tipo de este proceso histórico y que nos habla evidentemente de una sociedad que no ha desarrollado un proceso de reflexión crítica sobre este hecho que su propio gobierno, el gobierno indonesio, califica, creo que el término era, me parece que evento, evidentemente descargando de todo ese elemento de criminalidad y de violencia de masas que a fin de cuentas tiene sentido, porque en parte, es un elemento o es un proceso fundacional del Estado indonesio actual. Al mismo tiempo es un reto, como decía, metodológico y epistemológico, porque los historiadores tendemos a encontrar dificultades a la hora de identificar tendencias a largo plazo porque suelen tardar en manifestarse. Aunque al mismo tiempo, claro, cuando me planteaste la posibilidad de reflexionar sobre la guerra hoy o sobre intentar entender por qué la guerra hoy o por qué la guerra en el siglo XXI, cuando apenas han pasado 24 años y todas estas cuestiones, al mismo tiempo creo que resultaba un ejercicio interesante porque generalmente las personas tendemos a reflexionar o tendemos a interpretar una sucesión determinada de hechos
conociendo cuál ha sido el final, conociendo cuáles han sido las consecuencias, viéndolos desde el presente, ¿no? Entonces, tendemos a dar una determinada importancia a hechos que quizá los contemporáneos, o a calificar determinados hechos o determinados momentos como clave, que quizá los contemporáneos no los veían como tal, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que esta charla sería interesante reflexionarla, o sería interesante revisitarla. Quizá no tanto para mí, porque igual estoy diciendo cosas que luego no se cumplen, pero bueno, sería interesante revisarla o revisitarla dentro de 10 o 20 años para ver si todas estas cuestiones que planteamos, no sé cómo acabará la guerra en Ucrania, cómo acabará el conflicto entre Israel y Palestina, cuál será el futuro de la OTAN, qué pasará con el proceso de dronificación y de tecnificación de la guerra, seguirá siendo la guerra intraestatal y no la guerra entre estados el tipo de conflicto más común, como veremos ahora. Bueno, diferentes elementos que creo que sería interesante. Para responder a la pregunta, ¿por qué la guerra hoy? Podemos identificar las propias razones de la guerra. La respuesta rápida de por qué la guerra hoy, pues bueno, porque la guerra sigue siendo una herramienta que utilizan los grupos y las sociedades humanas para dirimir conflictos sociales, conflictos políticos, conflictos territoriales que pueden ser tanto internos como implicar a otros estados, entidades o grupos. Bueno, esto es un poco ¿por qué la guerra hoy? Pues porque la guerra en el siglo XXI es lo mismo que la guerra en el siglo XX en cuanto a su función social, ¿no? En cuanto a sus características como fenómeno social. Pero bueno, podemos empezar este recorrido de la guerra hoy hablando un poco de los conflictos actuales. Actualmente podemos identificar entre medio y un centenar de conflictos armados o guerras, también en función de qué consideremos o dónde pongamos los límites, quizás esto lo podemos hablar después en el turno de debate, de qué consideremos como guerra o dónde pongamos los límites de guerra o de conflicto armado, ¿no? En cualquier caso, lo que destaca como un elemento transversal a los conflictos actuales, o a la práctica mayoría de todos ellos, es su carácter interno, bien sea en forma de guerras civiles abiertas entre dos o más entidades paraestatales asentadas en un territorio definido y ejerciendo su dominio sobre una cantidad significativa de población. Pongamos el caso, por ejemplo, de Siria, pongamos el caso, por ejemplo, de Yemen, de Libia, Etiopía, Somalia, Sudán. O bien en forma de guerras civiles o conflictos internos con un mayor desequilibrio entre sus actores debido, entre otras cosas, a que no tienen la entidad paraestatal o el control territorial de los anteriores, a que se organizan en forma de insurgencias de grupos rebeldes, revolucionarios, terroristas o criminales, o a que la potencia de fuego desplegada no alcanza el volumen ni las cifras propias de una guerra abierta, o de lo que podríamos definir como una guerra abierta, ¿no? Sería lo que suelen denominarse, o lo que se ha utilizado, o los conceptos que han utilizado para denominarse este tipo de guerras pueden ser guerras de baja intensidad o, en determinados otros contextos, guerras asimétricas, ¿no? Conceptos que, de hecho, han definido la construcción de no pocos ejércitos occidentales desde el final de la Guerra Fría, debido a factores como la superioridad militar, la poca probabilidad de un estallido del estallido de un conflicto armado entre estados de una entidad y potencias similares, y, derivado de ello, la tipología de conflictos que han librado los estados occidentales desde entonces. No obstante, en buena parte de las zonas del globo, esa baja intensidad responde a la escasa disponibilidad de recursos, la debilidad de las estructuras estatales y, por tanto, de su capacidad de acumular fuerza militar, de llevar a cabo una movilización masiva o de poner sobre el terreno un ejército homogéneo y profesional, o los propios objetivos de los beligerantes, que no necesariamente ha de ser los clásicamente vinculados a un Estado. Y aquí podemos entrever una de las primeras características. La guerra o la razón de Estado como causa de las guerras es uno de los elementos que está cada vez más en entredicho en las guerras actuales, o al menos en parte de los conflictos actuales, ¿no? Así, este tipo de conflictos de baja intensidad estarían presentes a lo largo y ancho del globo, como se ve en el mapa. Es un mapa de 2022, pero bueno, creo que refleja un poco de forma generalizada los lugares de conflicto actuales, que yo creo que la distribución también geográfica nos deja entrever algunas de las pistas de cuáles son las causas y las dinámicas de la guerra en la actualidad. En África, particularmente en el Magreb y en África Central, en Asia, en Oriente Medio, en la península del Indostán y en el sudeste asiático, en América Latina e incluso en Europa, ¿no? Si consideramos o si entendemos como tal el Cáucaso ruso y los diferentes conflictos que hay en repúblicas como Dagestán, como Chechenia, como Ingushetia, conflictos además de muy larga duración. Por último, las guerras entre estados siguen representando un porcentaje menor. Hay varias razones que explican esto: el auge de la democracia liberal y la cultura de la paz o de la diplomacia como forma de resolución de los conflictos armados, o de algunos conflictos armados. Es interesante la cuestión o la precisión de algunos conflictos armados. Los escasos incentivos a la hora de enfrentarse a un oponente que tiene la misma entidad o que tiene una entidad similar. Evidentemente, además, esto potenciado por el desarrollo de armas tecnológicas mucho más destructivas o con una capacidad destructiva mucho mayor, con siempre la amenaza pendiente de la guerra nuclear, que
últimamente también ha vuelto a copar algunos discursos de algunos líderes, ¿no? En el caso muy evidente en el caso de Vladimir Putin. Y derivado de esto último, la renuencia también de las sociedades más organizadas a afrontar los costes de la guerra. Es muy difícil hoy en día llevar a cabo una guerra en una sociedad, bueno, dejémoslo así, democrática o de la democracia liberal, evidentemente por los costes y por la fiscalización que hace la sociedad de sus gobernantes y de los costes de este conflicto o de esta potencial guerra, ¿no? No obstante, los conflictos en el ámbito postsoviético, en el caso de la invasión rusa de Georgia en 2008, en el caso de los diversos conflictos y los que están por venir a buen seguro entre Armenia y Azerbaiyán por el control del Nagorno-Karabaj y por la unión entre las repúblicas de Turquía y Azerbaiyán, y sobre todo en el caso de Ucrania, han conllevado un resurgir de las guerras entre Estados que está por ver si alumbran una nueva tendencia que, digamos, diferiría un poco de lo visto desde la Segunda Guerra Mundial. Cabe señalar en este sentido que tanto Rusia como Azerbaiyán, los dos países agresores en estos conflictos que he mencionado, representan versiones iliberales o autocráticas de la democracia. Hablando en términos muy simples, aquí podríamos discutir mucho, pero bueno, hablando en términos muy simples. Lo que, considerando el auge de este tipo de formas de entender la democracia en los últimos años, puede suponer un elemento o un factor más a la hora de entender la proliferación de ciertos tipos de conflictos, aunque esto se trata, evidentemente, más de una previsión que no de una certeza. Una vez identificado de forma general el grueso de los conflictos actuales, sería interesante entender cuáles son las características o si tienen características comunes, ¿no? Yo creo que podemos identificar al menos 3 características que han servido, de hecho, a algunos investigadores para articular una definición específica de cuáles son o cuál es la naturaleza de la guerra en los últimos años, al menos desde la década de los años 90, ¿no? Aquí me estoy refiriendo para esta parte, para esta clasificación, un poco seguiré el trabajo de la profesora de Relaciones Internacionales Mary Kaldor en su libro sobre las nuevas y las viejas guerras, que define los conflictos actuales como precisamente nuevas guerras en base a alguna de las características que ahora mencionaré. Esto no quiere decir que yo esté necesariamente de acuerdo con este adjetivo de nuevas, pero bueno, creo que es una taxonomía que es interesante para ejercer un poco de hilo conductor de las cuestiones que mencionaré. He incluido también otras, en la diapositiva, he incluido también otras referencias bibliográficas que he utilizado para preparar la charla de hoy, que creo que pueden ser interesantes. El libro de Judith Butler, un libro bastante reciente sobre el pensamiento militarista de Fernando Hernández Holgado, un libro que habla sobre la cuestión de la dronificación de la guerra y las implicaciones que eso tiene no solo en escenarios de conflicto armado, sino también en escenarios de control del orden público, cosa que nos afecta bastante más a nosotros que no a esos distantes escenarios de guerra. Y bueno, luego un par de libros más que creo que pueden ser interesantes y se pueden encontrar referencias y reflexiones que pueden aplicar bastante bien a la cuestión que tratamos aquí. 3 características. En primer lugar, y paso la diapositiva, habría que señalar que los conflictos de hoy en día se caracterizan por una profusa y continua mezcla de actores y entidades estatales, paraestatales y no estatales. A diferencia de las guerras en los siglos XIX y XX, ¿no?, donde era lo habitual que fueran guerras entre estados o guerras entre imperios, entre un estado y un imperio, los conflictos del siglo XXI, incluso los conflictos desde el final de la Guerra Fría y desde luego desde la década de los 90 del siglo pasado, se definen por la omnipresencia de grupos irregulares, rebeldes, revolucionarios, terroristas, milicias e incluso bandas criminales, que a menudo luchan durante un periodo prolongado de tiempo contra estados con un grado variable de debilidad, que se refleja en su incapacidad de ejercer un control efectivo del territorio sobre el cual tienen su soberanía. Estos grupos irregulares son capaces de controlar un territorio e incluso de desarrollar algunos de ellos, estructuras paraestatales o estructuras hasta cierto punto administrativas, ¿no? Pensemos en el caso, por ejemplo, del Estado Islámico o en su momento, hasta que volvieron a recuperar el poder en Afganistán, el caso de los talibanes que desarrollaron un rudimentario sistema fiscal y hasta cierto punto también rudimentario, sistema judicial basado en la ley islámica que evidentemente les daba un carácter de una cierta paraestatalidad que evidentemente les otorgaba legitimidad en su conflicto contra los diferentes actores contra los que pugnaban, ¿no? Otros grupos irregulares no
tienen esa capacidad, tienen una menor capacidad, tienen menos recursos o tienen una menor trayectoria organizativa o sus objetivos quizá no pasan por la construcción de un Estado paralelo. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso del Ejército de Resistencia del Señor en Uganda o de Sendero Luminoso, que han adoptado formas más irregulares de autoorganización y de gestión del territorio bajo su dominio, algo también influido por el carácter remoto y la poca población residente en las áreas bajo su control, ¿no? Aquí en la fotografía hay, en la diapositiva he puesto 3 imágenes un poco representativas de este tipo de grupos irregulares. En el caso tenemos el Ejército de Independencia de Kachin, o de Kachin, no sé cómo se pronuncia, que es un grupo que opera en el norte de Myanmar contra la dictadura de Myanmar. En el caso también de la imagen superior derecha tenemos al grupo de las SDF que opera en Siria, que es una alianza de grupos rebeldes, digámoslo así, y milicias kurdas, y en la parte inferior derecha tenemos una imagen representativa del Ejército de Resistencia del Señor en Uganda. Esta desestatalización de las guerras contemporáneas ha conducido a una segunda característica compartida por buena parte de ellos, y es el desdibujamiento de las fronteras entre lo que es guerra, lo que es insurgencia, lo que es terrorismo, lo que es criminalidad o lo que es violencia de masas. Los conflictos actuales involucran actores que no dudan en emplear tácticas o herramientas propias de las organizaciones criminales para su financiación y sostenimiento, como el tráfico de personas, tráfico de drogas, expolio, robo y tráfico de antigüedades. Por ejemplo, de nuevo traigo a colación el caso del Estado Islámico, que durante muchos años se financió a través del expolio y el tráfico de antigüedades. A veces resulta difícil, en este sentido, distinguir la verdadera naturaleza y objetivos de dichos actores, ¿no? Pues a pesar de imbuirse en una pretendida retórica quizá política, quizá ideológica, actúan como meras organizaciones criminales cuyo empleo de la violencia, incluso a un nivel de la guerra, aunque sea de baja intensidad, se enfoca principalmente a sostener sus formas de vida y financiación. Tenemos el caso reciente de lo que está sucediendo en Haití, que es la imagen que ocupa la parte más grande de la diapositiva, donde las bandas criminales que están planteando un desafío al Estado han generado un estado de guerra civil latente que ya dura varios años. También tenemos el caso de las FARC colombianas, ¿no? Que hay un buen ejemplo en el caso de en la exposición que acompaña a este ciclo de conferencias, donde se refleja muy bien ese carácter, donde se desdibujan las fronteras entre lo que es guerra, lo que es un conflicto aparentemente, o al menos retóricamente, por parte de las FARC, definido como una revolución, criminalidad, conflicto de baja intensidad, todo este tipo de elementos. Evidentemente, las FARC han hecho del narcotráfico una de sus fuentes de financiación. Tenemos, por ejemplo, también los conflictos acontecidos en los Balcanes, ¿no? Donde las redes transnacionales de la criminalidad se superponen y discurren paralelas a las propias dinámicas generadas por el conflicto. Tenemos el caso de Myanmar, antes lo he mencionado, ¿no? Donde los grupos rebeldes que operan en la frontera china se nutren de las redes de contrabando y las redes de narcotráfico transfronterizas para financiar sus actividades. O tenemos el caso, por ejemplo, que está en la imagen, es una imagen representativa de uno de los cárteles de la droga en México, el cártel Jalisco Nueva Generación, perdón, donde incluso hay grupos irregulares de este tipo que tienen una potencia de fuego similar a la que tiene un Estado, iba a decir fuerte, pero bueno, un Estado como es el caso mexicano, ¿no? Llegando incluso a tener armas de tipo pesado y armamento militar sin ningún tipo de problema, armamento militar además bastante moderno, ¿no? En este sentido, la proliferación de actores no estatales y el carácter asimétrico de buena parte de los conflictos ha dado lugar a prácticas que trascienden las fronteras de lo que entendemos por guerra, en tanto que actividad impulsada, organizada y controlada, entre comillas, por un Estado, habitualmente dirigida contra otro Estado por motivos fundamentalmente territoriales, aunque también pueden ser de otro tipo, como por ejemplo motivos ideológicos, ¿no? La última de las características que, siguiendo esta teorización que plantea Mary Kaldor, que yo creo que es interesante de nuevo para estructurar un poco este pequeño análisis sobre cuáles son las características de los conflictos actuales, la última de ellas es el incremento exponencial del número de víctimas civiles en los conflictos en los últimos 20-30 años, ¿no? Que alcanza incluso porcentajes del 80 y el 90% respecto al total de víctimas. Claro, uno de los rasgos centrales del surgimiento y desarrollo de la guerra total en los años, en las
cuatro o cinco primeras décadas del siglo XX, durante sobre todo la Primera y especialmente la Segunda Guerra Mundial, fue el progresivo crecimiento proporcional del número de víctimas civiles respecto al número de combatientes muertos, ¿no? En el caso de la Gran Guerra fue una proporción, una ratio de 1 a 1, y en el caso de la Segunda Guerra Mundial de 2 a 1, es decir, 2 civiles muertos por cada soldado. Esto se explica, evidentemente, por todas las prácticas bélicas que caracterizaron, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, donde esta ratio fue más alta, bombardeos aéreos masivos, políticas de exterminio sobre el terreno, contrainsurgencia de carácter genocida, como la llevada a cabo, por ejemplo, por el Tercer Reich en el frente oriental, hambrunas masivas planificadas, campos de exterminio y de concentración, armamento nuclear. Todas estas fueron prácticas aplicadas que explican un poco este crecimiento en el número de víctimas civiles. Sin embargo, ningún conflicto contemporáneo se ha acercado, o a pesar de que ningún conflicto contemporáneo se ha acercado a estas cifras de muertos, ni el tamaño de la movilización que hubo en la Segunda Guerra Mundial ha sido alcanzado en los conflictos actuales, la proporción de civiles muertos ha aumentado considerablemente. De hecho, y paradójicamente, las guerras que más víctimas han dejado en las últimas décadas se localizan en países con un escaso nivel de desarrollo de la tecnología militar y son protagonizadas en buena medida por actores irregulares, aunque apoyados por terceros países que les suministran armamento, les suministran financiación, les suministran bases o les suministran refugio. Lo que se ha definido como una guerra proxy, que me comentaron que había que comentar este concepto, guerra proxy, guerra subrogada o guerra por delegación. Los conflictos armados, por ejemplo, en la República Democrática del Congo son un ejemplo paradigmático de esta cuestión. La Segunda Guerra del Congo, librada entre 1998 y 2003, dejó un saldo de unas decenas de miles de combatientes muertos por decenas, centenares e incluso millones, según las estimaciones, de víctimas civiles. Otros ejemplos también puede ser el caso de la guerra civil ocurrida en Ruanda, con el consiguiente genocidio contra la población tutsi que se llevó a cabo y dejó casi 900.000 víctimas civiles, u otros ejemplos más contemporáneos, como en el caso de la guerra civil en Siria o en el caso de la guerra civil en Yemen. También este porcentaje de víctimas civiles es notablemente superior con respecto al número de combatientes muertos. En el caso de las guerras en Siria y en Yemen, por ejemplo, hay una mayor presencia de medios tecnológicos de guerra, aunque en ocasiones también afectados por la precariedad. Aquí podemos poner el ejemplo de la utilización bastante recurrente por parte del ejército sirio del bombardeo sobre poblaciones, sobre objetivos civiles con barriles bomba lanzados desde helicópteros que evidentemente no tienen ningún tipo de precisión y lo único que buscan es generar terror e incrementan el número de víctimas civiles causadas por este tipo de prácticas. Según señala Mary Kaldor, la proliferación de actores no estatales en los conflictos contemporáneos está directamente relacionada con el incremento en el número de víctimas civiles. Buena parte de los actores, en su carácter de no estatalidad, al no disponer en este sentido de una estructura fuerte de tipo estatal para sostener sus actividades bélicas, recurren a métodos criminales basados en la violencia contra la población civil como mecanismo no solo de sustentación y financiación, sino también de imposición de su propio poder, aunque en este sentido también hay que contar con un componente de colaboración y apoyo por parte de las comunidades que, como sabemos, por parte de la experiencia histórica siempre es necesario. En cualquier caso, buena parte de los conflictos recientes han visto cómo la población civil ha quedado situada en el centro y foco de las acciones violentas de los distintos grupos o bandos en liza, independientemente de si se trata de milicias, grupos terroristas, bandas criminales armadas o estados. En el caso de estos últimos, la debilidad de los aparatos estatales de guerra, que precisamente es una de las causas que conducen al estallido de estas, llevan a sus agentes armados, a sus policías o a sus soldados, a aprovechar el marco de excepción e impunidad que conlleva la guerra y a buscar formas de abastecerse sobre el terreno o de aprovecharse de esa excepción, cometiendo todo tipo de delitos, ¿no? De nuevo, un caso paradigmático pueden ser los conflictos enquistados en las regiones orientales de la República Democrática del Congo, cuyas poblaciones son objeto recurrente de violencias indiscriminadas y cruzadas por parte de todos los actores en liza, bien sea grupos milicianos, grupos rebeldes, el Ejército Nacional e incluso en el caso de las tropas de la ONU, que, como vemos en el caso de la diapositiva que pongo, han estado involucradas en caso de robo y violaciones a mujeres en las zonas de conflicto. Dicho sea de paso, la cuestión de la violencia específicamente dirigida contra las mujeres es una de las violencias concretas y específicas en cuanto a sus objetivos que ha proliferado en los últimos años en las guerras recientes. No hay que olvidar en este sentido que la guerra, una de sus manifestaciones es el patriarcado. De igual modo, la debilidad de determinados estados en guerra, como puede ser el caso de la Siria de Bashar al-Assad, abre la puerta al surgimiento de señores de la guerra
que bajo el paraguas que les proporciona la pertenencia, al menos nominal, al Ejército Nacional y aprovechándose de la imposibilidad del Estado sirio, en este caso, de imponer su autoridad sobre ellos, cometen todo tipo de exacciones contra la población civil. No obstante, esto no solo tiene que ver con la irregularidad de los actores armados o con la debilidad de los estados en guerra, sino con otro proceso que convendría más adelante analizar en detalle, como es el fracaso de las regulaciones internacionales a la hora de contener la violencia bélica. Aquí cabe poner el ejemplo de 3 estados actualmente en guerra, o, bueno, considerarán uno de los que voy a poner como actualmente en guerra, o recientemente, muy recientemente en guerra y probablemente dentro de muy poco en guerra otra vez, como son el caso de Rusia en Ucrania, Azerbaiyán en Armenia e Israel en Palestina, que, a pesar de tener plena capacidad de controlar el comportamiento de sus soldados, aplican deliberadamente praxis de guerra criminales contra los civiles enemigos, que tienen en estos civiles enemigos a uno de sus objetivos prioritarios. Bueno, una vez planteadas estas características, creo que podemos plantear un poco también algunos de los factores que explican el surgimiento de las guerras en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Historiadores como Eric Hobsbawm mencionaba o ponía el caso del libro de Eric Hobsbawm antes, que es Guerra y paz en el siglo XXI, uno de los libros que reflexiona un poco sobre las nuevas formas de la guerra en los últimos años, han señalado el final de la Guerra Fría como uno de los puntos explicativos centrales. La disgregación del poder soviético propició el incremento de tensiones nacionalistas, étnicas y territoriales soterradas, como pueden ser los casos de Yugoslavia, de Nagorno-Karabaj o del Cáucaso. En este caso, por ejemplo, la dinámica impulsora de algunas de estas nuevas guerras, entre comillas, no representaría un escenario particularmente novedoso, sino que se trataría de un ejemplo de disolución imperial, como ha habido muchos a lo largo de la historia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la disolución del Imperio Austrohúngaro y todos los conflictos, al final o durante la Primera Guerra Mundial, y todos los conflictos generados en los años 20, 30 y la propia Segunda Guerra Mundial, que tiene mucho que ver con ese proceso de disolución imperial. No obstante, la caída de la Unión Soviética a comienzos de los años 90 del pasado siglo alteró el equilibrio de poderes a nivel global. Había regímenes autocráticos apoyados por una de las dos potencias y que ese apoyo entraba dentro de ese juego entre las dos potencias que perdieron dicho apoyo, lo que en determinados casos contribuyó a un deterioro de su poder y al surgimiento de conflictos o el surgimiento de disputas sobre su territorio soberano. Bien fuera por fenómenos de tipo interno, puede ser el caso, por ejemplo, de Libia o de Siria, o de tipo externo, como en el caso de la invasión estadounidense sobre Irak. De igual modo, la probabilidad del surgimiento de conflictos entre Estados se ve acrecentada por el nuevo escenario geopolítico, que ha otorgado un mayor margen de acción a países para dirimir sus conflictos con otros por la vía militar, bien sea a través de injerencias directas o a través de conflictos proxy o conflictos por delegación, como hemos planteado anteriormente, ¿no? Además, la carrera armamentística de la Guerra Fría dejó un enorme arsenal de armas ligeras que, tras la caída de la Unión Soviética, fluyó hacia las zonas de conflicto. Aquí podemos poner el caso, una película, no digo que sea particularmente buena, pero bueno, creo que es representativa de este tipo de cuestiones, que es la película del Señor de la Guerra, que representa la vida del traficante de armas, creo que es ucraniano, si no recuerdo mal, Viktor Bout, que precisamente construyó parte de su fortuna o desarrolló parte de su actividad como traficante de armas a partir de la redistribución o de la redistribución de buena parte de los arsenales de la antigua Unión Soviética hacia zonas de conflicto a lo largo de todo el globo, ¿no? Ese flujo de armas hacia las zonas de conflicto dotó, y es una de las características, ¿no? Dotó a no pocos de estos actores no estatales de los que hemos estado hablando de la capacidad de iniciar y sostener campañas bélicas de baja intensidad durante largos periodos, un proceso que las propias lógicas del capitalismo vieron como una gran fuente de recursos. De este modo es interesante ver la contradicción que existe entre la pretendida búsqueda de una paz y una estabilidad global y que Occidente sea uno de los principales productores, suministradores de armamento a lo largo de, a lo largo y ancho de todo el globo, ¿no? Un poco socavando esa pretendida estabilidad que promueve. Esto termina generando algunos bochornosos ejercicios, ¿no?, de contorsionismo político, como puede ser el caso de lo que sucedió hace no muchos años en España, cuando surgió toda la polémica por la venta. España es uno de los principales suministradores de armamento a Arabia Saudí y surgió la polémica porque evidentemente Arabia Saudí está involucrada en un conflicto desde hace bastantes años en Yemen, en el cual se llegó a decir por parte de nuestros representantes políticos que nuestras armas eran de alta precisión y no se iban a equivocar matando a ciudadanos, bueno, matando a yemeníes, no especificaba si eran ciudadanos o combatientes, matando a yemeníes en general, lo que precisamente es un elemento también que, más allá de esta cuestión de la lógica de la contradicción inherente, ¿no?, entre la venta masiva de armas a países, a regímenes autocráticos y países en conflicto,
frente a ese discurso de una pretendida búsqueda de una paz, de una estabilidad global, al mismo tiempo es interesante ver la referencia a la precisión como un elemento que puede, dentro de dentro de este razonamiento, que puede evitar que las armas tengan una mala utilización porque son un elemento tecnológico muy avanzado en este sentido, ¿no? Cabría añadir un factor adicional a este fresco explicativo de los conflictos de las últimas décadas, y ese es sin duda el de la globalización. Es un proceso que ha caracterizado la evolución de las sociedades humanas en los últimos 25 o 30 años, pero bueno, es un proceso mucho más longevo, ¿no? Pero que desde luego se ha acrecentado en las últimas décadas. La interconexión cada vez mayor entre regiones del globo facilita cuestiones nucleares para la aparición y difusión de conflictos como la circulación de armamento, la circulación de combatientes o la circulación de arsenales ideológicos. De igual modo, contribuye a la imbricación de las dinámicas bélicas con otras de tipo criminal, como comentábamos antes, como las ya mencionadas, vinculadas al tráfico de drogas o de personas, que permiten el sostenimiento del desafío que muchos de estos grupos irregulares o no estatales plantean a estados débiles o en crisis. Además, dicha globalización permite explicar en parte uno de los fenómenos característicos de las guerras en las últimas décadas, como es la enorme proporción de refugiados que generan, a diferencia de conflictos anteriores. Podemos poner el mapa. Hubiera tenido más sentido poner un mapa más amplio, la verdad. Luego, repasando una vez enviado el PowerPoint, estas cosas suelen pasar. Es un mapa demasiado eurocéntrico y que solo refleja el fenómeno del refugio, en el caso de lo recibido por Europa, y que precisamente es una proporción muy inferior respecto a lo que reciben otros países mucho más cercanos a las zonas de conflicto, como puede ser, por ejemplo, Turquía, varios países digamos, del norte de África, Líbano. Pero bueno, viene un poco representativo de esta cuestión, que es la enorme proporción de refugiados que generan los conflictos en las últimas décadas. El desarrollo exponencial de las comunicaciones y los transportes, así como la existencia de numerosas comunidades de expatriados en otros países, facilita el incremento de los movimientos migratorios, como pudimos ver a mediados de la década pasada, con el ejemplo que ilustra la diapositiva. Sin embargo, la globalización no solo tiene que ver con la circulación de personas, con la circulación de armamento o con la interconexión de grupos armados y redes criminales a lo largo y ancho del planeta. Al mismo tiempo, la globalización y su dimensión de liberalización y de desregulación, para que quede claro, de los procesos económicos, es una pieza esencial para entender de qué modo se relacionan las guerras de hoy en día con el sistema capitalista y cómo éste ofrece algunas de las causas fundamentales para entender la reciente inestabilidad global. Actualmente el planeta afronta una triple crisis financiera desde 2008, convertida ya en endémica y reflejada en la constante depauperación de grupos sociales, cada vez más acrecentada y cada vez grupos sociales más amplios. Creo que todo esto lo vivimos nosotros diariamente. De recursos energéticos, generada por el agotamiento de los combustibles fósiles y la falta de alternativas viables para compensar su importancia y volumen actuales, y una crisis ecológica, con un mundo cada vez más situado al borde del colapso medioambiental y los efectos que este ecocidio generalizado genera sobre la vida de millones de personas. Algo que, dicho sea de paso, ha acrecentado en las zonas de conflicto por la toxicidad del armamento o la destrucción deliberada del ecosistema como práctica bélica. Véase, por ejemplo, en el caso de Ucrania. La profunda interconexión entre regiones del planeta como consecuencia de la globalización, lo que quedó muy patente en 2020 con la crisis de la pandemia del COVID, ejerce como multiplicador de todas estas crisis y conecta a dichas regiones en sus consecuencias y efectos. La crisis financiera provocada por la pérdida de poder industrial y músculo económico en Occidente, solucionada en parte recurriendo a la guerra como elemento de reactivación de los complejos militares industriales estadounidenses, por ejemplo, la Guerra del Golfo, 90-91, conllevó la firma de contratos multimillonarios por parte de numerosos países de la región con la industria armamentística de Estados Unidos. Aquí podemos poner el ejemplo de una feria militar en la cual uno de los principales productores de armamento mundial, Lockheed Martin, plantea el más alto grado de precisión. En Lockheed Martin estamos construyendo un futuro mejor a base de armamento, pero un armamento que se utiliza en determinadas regiones y no se utiliza en otras. Un armamento que se utiliza para preservar la paz en determinadas regiones, pero para perpetuar la guerra en otras. La crisis de recursos energéticos al mismo tiempo y la cada vez mayor competencia por los pocos existentes favorece el incremento de conflictos armados y la injerencia en terceros países, cuando no la invasión directa de estas. Podemos mencionar el caso de la invasión estadounidense de Irak, pero también el reciente intervencionismo turco en los conflictos de Siria y Libia por la cuestión de las aguas territoriales y la presencia de hidrocarburos en el Mediterráneo, o la presión china sobre las aguas territoriales de Vietnam, de Filipinas, de Japón y, obviamente, de Taiwán.
En última instancia, la desaparición de los recursos naturales del planeta, agua, bosques, tierras de cultivo, incrementa las tensiones sociales y contribuye al surgimiento de insurgencias, grupos criminales o milicias que hacen del control, gestión y explotación de dichos recursos, apoyados en la debilidad del Estado donde se ubican, sus modos de vida. Todos estos fenómenos favorecen la destrucción de los modos de vida en países situados en los márgenes imperiales, en regiones dominadas por dinámicas neocoloniales y por el capitalismo salvaje y extractivo, llevando al desplazamiento forzoso de millones de personas y haciendo en ocasiones de la guerra la única actividad rentable y posible. Así surgen grupos irregulares que, más allá de la disponibilidad de armamento ligero, se mueven en entornos de precariedad material endémica que suplen mediante el recurso a formas de violencia que tienen en la población civil su objetivo prioritario. Por aquí podemos citar, por ejemplo, el caso del documental que está disponible en YouTube, La pesadilla de Darwin, que habla sobre la industria pesquera en el lago Victoria, que evidencia, con algunas problemáticas, pero bueno, evidencia la imbricación de todos estos procesos de globalización económica, capitalismo extractivo, ecocidio, destrucción comunitaria y proliferación de guerras de baja intensidad como mecanismos de control y disciplinamiento de ciertos territorios. De igual modo, el auge, también podemos citar como ejemplo, ¿no?, el auge de la piratería en las costas somalíes o la guerra interminable en las regiones orientales del Congo. De nuevo, el Congo como uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que está sucediendo en los últimos años en cuanto a los conflictos armados, donde se ubican minas de coltán y otros minerales fundamentales para el desarrollo de la industria tecnológica mundial. Si, una vez planteadas algunas de estas cuestiones, creo que puede ser interesante también reflexionar sobre las formas de la guerra y cómo las formas de la guerra nos ayudan a entender las transformaciones que ha sufrido el mundo en las últimas décadas. En este sentido, si los motivos de las guerras no han cambiado, aunque sí un buen número de sus causas, que no quiere decir que sean nuevas, algunas sí, sino que han evolucionado en paralelo a la complejización o a la transformación de las sociedades humanas, cabría preguntarse también cómo el mundo de hoy ha influido en la justificación de las guerras. Yo creo que esto es un elemento particularmente interesante, ¿no?, la justificación de las guerras, sobre todo en el tipo de sociedades en el que vivimos. En líneas generales, buena parte de los relatos justificativos clásicos, aunque adaptados a la modernidad, se mantienen vigentes. Fanatismo religioso, irredentismo, historicismo, pureza étnica, homogeneidad lingüística, etc. Sin embargo, las formas concretas de esta justificación revisten un particular interés al calor de la evolución de los estados-nación contemporáneos, en particular en el ámbito occidental, que no por nada es una de las principales regiones impulsoras de conflictos armados, ya sea directa o indirectamente. Como señala el sociólogo Sinisa Malesevic, en relación, que es uno de los autores que ponía en la diapositiva en la que mencionaba una de la bibliografía interesante para esta conferencia, en relación con el debate sobre la disminución de la violencia en la última etapa de la historia humana, luego comentaré un poco más sobre este debate que me parece particularmente interesante para la temática que nos ocupa, la violencia no desaparece, sino que se transforma de acuerdo con el carácter de las organizaciones sociales que utilizan el poder coercitivo. Y es ese nuevo carácter el que puede aportar alguna de las claves, creo, para entender las guerras de hoy en día. En las últimas décadas hemos asistido a un progresivo debilitamiento del Estado-nación que no tiene tanto que ver con su capacidad coercitiva o con su capacidad de controlar el territorio soberano, sino con los mecanismos identitarios que relacionan al Estado con los ciudadanos que están dentro de ese Estado, ¿no?, que pertenecen a ese Estado. La vinculación entre estos ciudadanos y sus Estados se ha erosionado como consecuencia del surgimiento de identidades alternativas y que superan los marcos del Estado-nación, ya sea por la articulación de políticas supranacionales que, aunque débiles, generan otras fuentes de identificación, por el auge del cosmopolitismo, de nuevo fruto de la globalización, y en esto evidentemente la cuestión de la migración a nivel global tiene un peso fundamental, o por la pérdida de capacidad de movilización del nacionalismo tradicional, aunque cabe señalar que en la última década y media se ha visto un resurgir de los nacionalismos identitarios, lo cual puede dar nuevas alas a la forma del Estado-nación. Bueno, es un proceso que está en desarrollo y que solo cabe especular en este sentido, ¿no? En cualquier caso, la vinculación de este proceso con la guerra se refleja en la profesionalización de los ejércitos, en el coste político que tiene la participación en conflictos armados y en la articulación de narrativas que, por un lado, crean una base justificadora de las intervenciones militares y, por otro, convierten la guerra en una experiencia aséptica, quirúrgica y despojada de todos los dilemas morales que acarrea la muerte de otro ser humano. Por ejemplo, hace apenas un mes una encuesta revelaba un descenso de la voluntad de los ciudadanos de todo el mundo de tomar las armas en una guerra para defender a su país. Los mayores índices de rechazo se concentraban en los países más desarrollados, donde el atractivo del nacionalismo se ha frenado notablemente en las últimas décadas, con la precisión que he hecho anteriormente, y donde la criminalización y la denostación de la guerra como actividad humana, de algunas guerras al menos, de nuevo creo que es interesante la precisión, es un elemento de consenso social, o de mayoría de consenso social. En relación con esto, llama también la atención que un país como Ucrania,
que enfrenta hoy en día una invasión con una clara dependencia de asistencia exterior y cuyo ejército necesita urgentemente de refuerzos y de nuevas tropas de refresco para continuar el esfuerzo bélico, esté teniendo tantísimos problemas para afrontar el rechazo social de decretar una movilización forzosa de masas, no habiendo sido hasta hace apenas unos días que se aprobó una nueva ley destinada a llamar a filas en torno a 500.000 de nuevos soldados. Como señala de nuevo el historiador Eric Hobsbawm, el coste de la guerra habría explicado por qué hoy en día los Estados tienden cada vez más a profesionalizar sus ejércitos. No se trata de una cuestión meramente técnica, sino que se basa en la escasa confianza que se tiene en que los ciudadanos estén dispuestos a matar, pero sobre todo a morir, por el Estado-nación. Esto ha contribuido a generar mecanismos que incluso buscan desligar a los mismos soldados profesionales del ejercicio de la guerra y sus consecuencias, también por el peaje político que esto implica. Así estamos asistiendo a un resurgir de la privatización de la guerra, es decir, al auge de las compañías mercenarias que ofrecen todas las ventajas de soldados con experiencia militar por un coste mínimo. Se trata de empleados de una empresa privada que, además por el hecho de ser mercenarios, tienen además una imagen generalmente negativa que hace que sus muertes en escenarios de guerra tengan poca o ninguna repercusión pública. Unos escenarios de guerra que además no se califican como tal, sino que se le califican como escenarios de seguridad. De hecho, ellos no se les califica como mercenarios, sino se les define como contratistas de seguridad, lo que hace evidentemente, o lo que nos dice cómo el lenguaje es una forma de construir realidades asépticas relacionadas con los conflictos armados. No obstante, esto también comporta sus peligros y, sobre todo, contribuye a incrementar la inestabilidad en las zonas de conflicto y volver a los conflictos más violentos, en especial con lo que respecta a la población civil. La privatización de la guerra hace que las actividades de estas empresas discurran más fácilmente, cuando no transgredan directamente, como hemos visto muchos ejemplos en los últimos años, los límites fijados por esas leyes internacionales de la guerra, que de todas formas están en cuestión de forma generalizada. De igual modo que las principales motivaciones de estos combatientes y empresas se sitúen en el beneficio económico personal, favorece la comisión de excesos de todo tipo y la imbricación con actividades ilícitas, actividades criminales, que desdibujan las fronteras de nuevo entre los conflictos armados y sus actores y otro tipo de actividades de índole armada, pero no bélica, como pueden ser las actividades criminales. Además, generan nuevos desafíos al poder de los propios Estados, como vimos en el caso, foto ilustrativa, de la compañía Wagner y su marcha sobre Moscú o su, bueno, está por ver como lo que fue, pero bueno, digamos, intento de golpe de Estado, por decirlo en términos simples. Esto también nos introduce en el debate sobre la distancia que se intenta construir cada vez más entre guerra y sociedad, a través de la tecnificación de la guerra con aparatos como los drones, que se revisten de una retórica de precisión, pero que al mismo tiempo incurren en sus actividades bélicas en el terreno de la flagrante ilegalidad, con asesinatos extrajudiciales cometidos en el territorio soberano de otros países por parte de potencias sin ningún tipo de cobertura legal, internacional, por parte de las supuestas organizaciones internacionales que han de dar cobertura legal a este tipo de cuestiones. También ese distanciamiento entre guerra y sociedad por la aparición, y yo creo que el caso de la actividad bélica de Israel es significativo en este sentido, como se está empezando a introducir la inteligencia artificial y había otra noticia que no he puesto, pero también una noticia que salía estos días, las armas con autodisparador, es decir, las armas que a través de un algoritmo tienen la capacidad de detectar cuándo el blanco está en objetivo y disparar para que el soldado no tenga que cargar con esa responsabilidad, cómo eso genera un evidente distanciamiento no solo entre la sociedad y la guerra, sino también entre los ejecutores y la guerra. Pensemos, por ejemplo, que una de las causas, entre muchas, ¿no?, que llevaron a las cámaras de gas durante el genocidio nazi fue los peajes morales que causaba el asesinato continuo, masivo, a base de fusilamientos de judíos, de partisanos, de población eslava por parte de los Einsatzgruppen alemanes. Cuando planteamos la introducción de la inteligencia artificial, no solo cuando planteamos la introducción de los drones, estamos generando ese distanciamiento con los combatientes. Cuando planteamos la introducción de la inteligencia artificial como un mecanismo que nos dice qué objetivos o dice a los militares qué objetivos han de bombardear, estamos ya planteando ese distanciamiento no solo de los combatientes, sino también de los comandantes, es decir, un distanciamiento absoluto, una deshumanización absoluta de la guerra en la que todo se justifica en base a algoritmos, en base a cálculos probabilísticos. Todo eso, por supuesto, tiene va a tener, o está teniendo y tendrá una resonancia muy clara en el uso civil, en el uso policial de todo este tipo de técnicas de vigilancia, de control y de monitorización de la
todo tipo de conflictos que pueden ser internos y que no tienen nada que ver con las guerras, ¿no? Lo cual borra de forma muy clara las fronteras entre lo que es guerra y lo que no es guerra, entre zonas en guerra y zonas que no son de guerra. Por otro lado, la omnipotencia de la opinión pública en las sociedades contemporáneas y el rechazo de la guerra, de nuevo de algunas guerras, ha generado la necesidad creciente de articular narrativas que justifiquen las intervenciones militares y que al mismo tiempo las planteen como acciones carentes de brutalidad, crueldad y la destrucción inherentes a todo conflicto armado. Por supuesto, esto no es nada nuevo. Digamos, la teoría de la guerra justa es una teoría representada aquí por Santo Tomás, que tiene una muy larga tradición y que viene incluso anterior a Santo Tomás. Sin embargo, los líderes actuales han de sustentar sus decisiones en el apoyo popular o al menos en un argumentario en el que se aluda a lo que en el caso de las sociedades occidentales implica armonizar el deseo de la paz y la estabilidad como principios generales, con las necesarias intervenciones militares para mantener dicha estabilidad dentro de los parámetros que conviene al actual orden de las cosas. Esto se ha traducido en la construcción de un intervencionismo militar de corte humanitario, cimentado sobre las distintas regulaciones de la guerra que desde finales del siglo XIX han intentado limitar la violencia, de nuevo, en qué conflictos, en qué geografías y en función de qué actores participan en esos conflictos. El desarrollo de estas leyes internacionales tuvo su particular auge en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el triunfo de los aliados en un escenario de brutalidad absoluta, barbarie y genocidio a una escala inédita sirvió para construir un nuevo status quo a partir de determinadas narrativas, la del progreso lineal de la historia y el Estado-nación como su telos, como su fin último, y el del orden occidental como medida de lo que era moral y no moral, ilegal y no ilegal. No en vano eso provocó algunos problemas entre quienes contribuyeron a construir ese orden de las cosas. Por ejemplo, dos de los jueces del Tribunal de Tokio, que juzgaba a los responsables del Japón durante la Segunda Guerra Mundial, el neerlandés Bert Rolling, que está ahí en medio, y el juez indio Radhavinod Pal, que es el que está en la izquierda, cuestionaron el veredicto alcanzado por el resto de jueces en el que se condenaba a Japón por librar una guerra de agresión, algo no prohibido hasta ese momento por la ley internacional. Incluso el propio juez Pal, el juez indio, llegó a cuestionar la legitimidad de la condena del imperialismo japonés en sí, puesto que se hacía desde una perspectiva que no aludía siquiera mínimamente a parte del contexto de dicho imperialismo, que no era otra cosa que el propio colonialismo occidental. Esta forma de entender y moldear al gusto propio, la legislación internacional es lo que ha dado cobertura a no pocas de las guerras libradas por Occidente desde entonces, sobre la base de una intervención justificada por la preservación de los derechos humanos, pero que no atiende en absoluto las causas subyacentes de los conflictos. Se han desatado guerras a lo largo y ancho de todo el globo, desde la antigua Yugoslavia a diversos países africanos. Incluso no han sido los derechos humanos, sino la protección del comercio internacional, como hemos visto en los últimos ataques angloamericanos sobre Yemen, lo que ha permitido justificar algunas de estas intervenciones en un ejercicio que evidencia que el sentido de estas intervenciones responde más al mantenimiento del orden imperante que no a los teóricos fines morales que se esgrimen. Este imperialismo de los derechos humanos, como lo define Eric Hobsbawm, disfraza de humanitarismo, de guerra contenida moral y civilizada, lo que no es sino expansión capitalista, neocolonialismo y depredación. En palabras del investigador Eric Luján, que es el autor del libro de los drones que aparecía en la segunda diapositiva, cito: para el humanitarismo nada resulta más deleznable que la guerra desenfrenada, la violencia carente de un orden reglamentado, pero se muestra indiferente ante las estructuras de poder que practican una cruzada permanente contra los excluidos del mundo. Yo creo que es una reflexión interesante sobre este tipo de justificaciones de la guerra y concluyo, si me quedan 5 o 10 minutos. Sí. Concluyo además con una fotografía que me hubiera gustado que fuera la fotografía de portada de esta conferencia, pero como tiene derechos, pues no la pudimos poner, pero bueno, la pongo ahora, los derechos aparecen ahí abajo a la derecha, está ahí Associated Press y el nombre del fotógrafo. Es una guerra que ha sido, es una fotografía, que ha sido tomada en la actual guerra la actual intervención, la actual masacre israelí sobre Gaza. Para concluir, planteo algunas ideas. Las perspectivas de la guerra y la violencia organizada en la actualidad no son nada halagüeñas, a mi modo de ver. Hace apenas 3 días se producía un cambio de paradigma en uno de los conflictos de más larga duración desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto de Oriente Medio, tras el ataque directo por parte de Irán sobre territorio israelí, algo que no se había producido nunca antes. Antes se hacían ataques a través de los proxies iraníes, desde Siria, desde Líbano, desde Yemen, desde Irak, pero nunca un ataque directo, además mediante el lanzamiento no solo
de misiles de crucero balísticos, no solo de misiles de crucero y balísticos, sino además de drones de largo alcance. El ataque, además, la naturaleza de este ataque refuerza una de las direcciones que la guerra ha tomado en los últimos tiempos, ya que buena parte de esta artillería enviada contra Israel es, como decía, drones de largo alcance, que tienen un coste muy reducido respecto a otro tipo de municiones similares, mucho más precisas y complejas, y que permite o que democratiza la capacidad de injerencia militar y facilita el intervencionismo de muchas potencias de segunda o tercera fila. Es decir, contribuye todavía más al cuestionamiento del orden unipolar surgido de la Guerra Fría y vuelve a situar la guerra como una herramienta de resolución de conflictos de primer orden, habida cuenta de la reducción de su impacto, tanto económico como humano, porque evidentemente no se trata de enviar soldados, sino que se trata de enviar máquinas que pueden ser derribadas y que no tienen ningún tipo de coste social. El ataque iraní se produjo en respuesta a la acción de un Estado de Israel que ha buscado en el desplazamiento forzoso, el exterminio sistemático, la limpieza étnica, la absoluta, consciente y explícita eliminación de las fronteras entre civiles y militares y, una cuestión que será tarea de determinar por parte de los investigadores y juristas del futuro, quizá el genocidio, la forma de lidiar con la brutalidad del ataque sufrido el 7 de octubre de 2023. Una respuesta que hace saltar por los aires toda regulación de la guerra y toda legislación internacional destinada a establecer unos marcos humanitarios de implementación de los conflictos armados, con la perversión inherente a lo que esta frase quiere decir. Todo un constructo jurídico que, como en tiempos del colonialismo, tiene mucho más que ver con la voluntad de articular una ilusión de control sobre los conflictos armados entre naciones civilizadas, y aquí podemos poner el caso de Ucrania como contraejemplo, al tiempo que se permite la guerra irrestricta contra las que no son tenidas como tal. Así, de hecho, lo planteó en 2002 el diplomático británico Robert Cooper, y cito: «Entre nosotros guardamos la ley, pero cuando operamos en la jungla también debemos usar las leyes de la jungla». En esta escalada de violencia que ha enlazado con otros, me refiero a la cuestión de Israel e Irán, que ha enlazado con otros conflictos regionales de larga duración, como el yemení, el sirio o el libanés, la denominada comunidad internacional, sin entrar ahora a discutir lo que significa ese concepto, se ha mostrado absolutamente inoperante, en un estado de total quiebra moral, hasta el punto de ver reducida su acción a ejercicios bochornosos y sumamente cínicos, como el lanzamiento de ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza, de forma simultánea al suministro masivo de armamento a Israel para continuar con la destrucción de dicho territorio y sus habitantes. Unos lanzamientos que, además, para terminar de redondear la broma macabra, han causado la muerte de varios palestinos por aplastamiento o ahogamiento cuando les han caído estas provisiones encima o cuando se han lanzado al mar a intentar recuperarlas. Por lo menos, hay que decir, algunos de estos paquetes de ayuda humanitaria iban acompañados de banderas de los países que los enviaban, para que las víctimas palestinas pudieran saber quién, además de Israel, era el responsable de su muerte. Lo que sucede en Oriente Medio se enmarca en un incremento global de las tensiones en buena parte de las regiones del globo. En los últimos años hemos visto el resurgir de políticas de expansión y conquista territorial, caso de Rusia, caso de Azerbaiyán, que ven en la desintegración del mundo surgido de la Guerra Fría una oportunidad de reubicarse dentro del escenario geopolítico mundial, de nuevo con la guerra o la injerencia indirecta, proxy, como instrumentos, y de nuevo ante la inoperancia y la inacción de una comunidad internacional amparada en unas leyes que ya nos suscitan. Cabría preguntarse si alguna vez lo hicieron de forma voluntaria y no mediante la imposición y la amenaza del poder militar estadounidense, el consenso de años anteriores. De igual modo, mucho más recientemente están resurgiendo en Europa narrativas y discursos vinculados con el rearme, el incremento de los presupuestos de defensa y el retorno del servicio militar obligatorio. Estos procesos recogen las dinámicas de militarización y del orden público y de las fronteras que han caracterizado la última década y media. El incremento en los medios y dotación policiales, la promulgación de leyes más restrictivas y con penas más severas para los delincuentes, el reforzamiento de las fronteras, de nuevo, para proteger ese jardín europeo frente a la jungla mundial, como decía Josep Borrell, acompañado de la cada vez mayor fortaleza de los discursos identitarios y nacionalistas que estrechan los márgenes de la comunidad nacional y abogan por la expulsión, en el mejor de los casos, de quienes quedan fuera de ella, sitúa un escenario similar al que planteaba la retórica del intervencionismo humanitario frente a los conflictos de finales del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. La fuerza como respuesta, la securitización como forma de obviar cualquier lectura compleja del porqué de los conflictos, la construcción de un nosotros civilizado, el orden, la ley, la nación, la patria, frente a un ellos bárbaro y desestabilizador, lo que crea, según Judith Butler, vidas que no merecen ser lloradas al no ser valiosas por falta de afinidad cultural, social o política, sobreexponiéndolas a la violencia y a la muerte. Lo que está sucediendo en estos días en Alemania con la cancelación de investigadores por mostrar su apoyo a Palestina es un ejemplo palmario de cómo la guerra y sus lógicas están trascendiendo y permeando cada vez más el funcionamiento de nuestras sociedades. Algo similar a lo sucedido con las iniciativas de cancelación de la cultura rusa tras la invasión de Ucrania. Termino ya con esto. Todo esto pone en cuestión la narrativa del progreso lineal
asociado al capitalismo y la democracia liberal, con ese horizonte de paz y el supuesto continuo descenso de la violencia en las sociedades humanas como entelequias que evidencian los marcos de referencia de la producción del conocimiento, occidentales, intramuros del imperio y ejerciendo una fuerza centrífuga que desplaza la guerra, el conflicto, la miseria y la muerte hacia las periferias de ese mismo imperio. Son muchos los autores que han señalado la época actual como una suerte de fin de la historia, clásico Francis Fukuyama, la época menos violenta de nuestra especie, como señala el también bestseller psicólogo Steve Pinker, e incluso un horizonte no muy lejano en el que la guerra podía terminar desapareciendo, una apuesta que plantea el historiador Ian Morris. Sin embargo, estas lecturas resultan contradictorias con la propia evolución de la historia humana. El incremento de la capacidad y complejidad organizativa del ser humano ha conllevado, entre otros muchos procesos, el despliegue de los mayores procesos de violencia de masas y destrucción a gran escala de la humanidad, el genocidio nazi y las bombas atómicas sobre Japón. En un escenario como el actual, en el que la capacidad de organización y control se ha vuelto todavía mayor y en el que la guerra y la violencia siguen siendo instrumentos de primer orden, suena paradójico pensar que ambas se encuentran en declive, especialmente cuando el armamento nuclear, el recurso al cual vuelve a copar algunos de los discursos de líderes políticos, caso de Vladimir Putin, como señalaba antes, podría poner fin a esa interpretación en cuestión de minutos. Como señala de nuevo el sociólogo Sinisa Malesevic, las organizaciones sociales y políticas, los estados, pero no solo, han cambiado el paradigma de consecución de sus objetivos. Ahora ya no se necesita matar tanto, sino que se necesita matar mejor. Algo que la tecnologización de la guerra y la violencia y su exportación como instrumentos de control a la gestión del orden público en nuestras sociedades facilitan. Además, buena parte de estas interpretaciones sobre el descenso de la violencia se cimentan en ejemplos de los últimos 50 años, en un escenario denominada Pax Americana, similar a los que históricamente han acontecido en otros periodos de la historia. Pax Británica o la Pax Romana como ejemplos para llevarlo muy atrás en el tiempo. Casualmente, cuando esta Pax Americana está siendo puesta cada vez más en cuestión, es cuando están volviendo a proliferar escenarios de inestabilidad y volviéndose a activar ciclos bélicos largos en determinadas regiones como Oriente Medio o Asia Central. Como decía al principio de esta conclusión, la guerra hoy y en los años venideros no plantea un futuro para nada halagüeño. Un futuro que, de igual modo, ya no solo vamos a tener que ver a través de las pantallas de los informativos o las redes sociales, una cuestión también muy interesante como la guerra permea nuestro día a día a través de las redes sociales y que querría haber tratado, pero quizá no he tenido tiempo para abordar, sino que tengamos que vivir en el mismo seno de nuestras sociedades una vez más. La guerra, hoy y ayer, creo yo, es un fenómeno social cíclico en el ser humano. Gracias. Bé, muchas gracias Miguel. Además, tengo que decir que has clavado el tiempo, por lo cual doblemente agradecido, porque no es sencillo tratar un panóptico tan complejo, supuestamente de menos arco cronológico, por aquello de tratar solamente el siglo XXI, a pesar de que, como bien sabemos, históricamente, y el tiempo histórico pues no se define exclusivamente por el tiempo cronológico, y que cuando hablamos del siglo XXI como concepto, pues en muchos casos no es un proceso que inicie stricto sensu en la noche del 31 de diciembre de 1999, ¿no? Sino que seguramente, como muy bien has tratado, pues como proceso histórico, el siglo XXI a lo mejor cabría empezar a ubicarlo pues precisamente con el inicio de la posguerra fría, la guerra también la ha señalado en el Golfo, y sobre todo seguramente, y antes ha aparecido por aquí el señor Powell, con el inicio de esta macro retórica propagandística, pero a su vez muy efectiva, de la guerra contra el terror, ¿no? Que ha sido de alguna manera un paraguas general, global, bajo el cual, con una mirada compleja como la que tú has trazado aquí, pues se han albergado de la lluvia, digamos, de la crítica, pues toda una serie de fenómenos que nutren y en cierta medida y en buena medida explican el porqué de las guerras hoy, ¿no? Ya yo lo decía la semana pasada, la de por qué la guerra es una pregunta que tiene millones de respuestas y ninguna de ellas seguramente es válida ni convincente al 100%, ¿no? Pero aquí has señalado muchas
de las que seguramente contribuyen de manera inequívoca a complejizar la respuesta, ¿no? Porque es tratado la cuestión de las armas, de la tecnología, el fracaso de la regulación internacional, la globalización, la circulación de arsenales, combatientes, redes criminales, la crisis climática, un elemento fundamental que muchas veces suele quedar fuera del radar a la hora de explicar ese tipo de cuestiones, pero que es fundamental. La larga duración de la crisis de la razón de Estado como elemento explicativo para entender la guerra contemporánea, el auge histórico, en realidad, del conflicto intranacional que últimamente se está viendo compensado y no tan paradójicamente con el rearme, nunca peor dicho, también del conflicto internacional, ¿no? En fin, una serie de cuestiones que en buena medida refuerzan seguramente el terrible dicho romano, ¿no? Si vis pacem para bellum, ¿verdad? Si quieres la paz, prepárate para la guerra, y que en cierta medida contradicen muy fuertemente pues, estas lecturas, por un poco hilar con lo último que decías, ¿no? Estas lecturas autocomplacientes a las que asistimos regularmente, no solamente en los que nos dedicamos científicamente a este tipo de cuestiones, en la historia, la sociología, la ciencia política o el derecho, ¿no? Lecturas autocomplacientes pues como las de Pinker y tantos otros, ¿no? Que hablan del supuesto declive de la guerra y del conflicto en el mundo contemporáneo y que, sin embargo, yo creo que has desmontado punto por punto y de manera, desde mi punto de vista, más que convincente, lo cual te lo agradezco mucho porque, en tanto que ideólogo, en cierta medida, de este ciclo de conferencias, me interesa mucho también, interesa mucho a la hora de establecer, digamos, un espacio de reflexión colectiva, pues entender pues como has muy bien señalado, la guerra es un fenómeno atroz y aberrante, pero la guerra es un fenómeno pues mucho más presente y cotidiano de lo que querríamos pensar y considerar desde nuestros propios salones o desde nuestros propios países donde no estamos afectadas o afectados por los conflictos bélicos, ¿no? Muchas veces estas lecturas tan autocomplacientes seguramente lo que les falta es conocimiento y contextualización, fundamentalmente, ¿no? O mejor dicho, están sobradas de contexto y de contextualización, porque se explican precisamente porque están escritas desde lugares donde no ha habido conflicto bélico en los últimos 80 años, ¿no? Entonces, se puede pensar lo que se viene a decir, yo siempre digo un poco a veces de las ciencias sociales, ¿no? Que el que tiene un martillo solamente ve clavos, ¿no? Entonces, cuando tienes una herramienta de análisis como muy definida, todo lo justificas y todo lo explicas en base a esa herramienta de análisis. Si Steven Pinker no ha vivido una guerra, ni sus abuelos han tenido que vivir una guerra, ni han sido una familia desplazada, pues a lo mejor puede considerar que el declive de la guerra es un fenómeno contemporáneo que nos puede llevar hasta un presente de paz o un futuro inmediato de paz, ¿no? Bueno, tenemos a Bashar al-Assad o a Vladimir Putin para contradecir a Steven Pinker, entre otros muchos, ¿verdad? Vamos a abrir un turno de preguntas, comentarios para quien quiera intervenir, interpelar, cuestionar, preguntar, reflexionar en voz alta sobre las cuestiones que ha planteado Miguel y sobre cualquiera que queráis considerar. Yo voy a lanzar una pregunta antes de que se lance el público a ello, que están reflexionando y metabolizando. Es que ha sido también una charla con muchos elementos, ¿no? Hay una cuestión que no ha aparecido y es, bueno, hay una cuestión que me ha dejado completamente trastocado y que desconocía porque a veces hay que estar tan al cabo de la actualidad para entender estas cuestiones que a veces no siempre lo estamos, ¿no? Como es la cuestión de la inteligencia artificial, la cuestión de la deshumanización no del enemigo, evidentemente, que hace mucho tiempo que está deshumanizado en todas las guerras contemporáneas, sino la deshumanización también del perpetrador de la violencia, ¿no? Quiero decir, tú has aludido con mucho acierto a cómo, en fin, el impacto moral que pudo tener el asesinato de
1.200.000, 1,5 millones de civiles, mujeres, niños, judíos, partisanos, ancianos. En el contexto de la guerra de ocupación de 1941 implicó, en cierta medida, también es una de las causas explicativas para entender la creación del sistema de campos de exterminio y de las cámaras de gas. No es el único, evidentemente, pero es uno de ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que esta tendencia de del uso de la inteligencia artificial como agente decisional a la hora de aplicar este tipo de políticas de violencia, en última instancia, o de crímenes de guerra, pues no esté pensado también en clave jurídica? Estaba pensando. Quiere decir, en última instancia, aunque casi nunca se apliquen, a posteriori sí que pueden existir procesos jurídicos, criminales, de persecución de criminales de guerra, porque el crimen de guerra sigue existiendo como tipo jurídico, a pesar de que luego, evidentemente, sepamos que su aplicación real es muy limitada, ¿no? Pero ¿en qué medida crees que la deshumanización también del perpetrador pueda estar vinculada a la cuestión de la cuestión jurídica, ¿no? Y luego otra pregunta, que es una no es una curiosidad, es algo que sobre lo que siempre he reflexionado, pero nunca he estudiado lo suficiente a la hora de entender los conflictos contemporáneos, y es que hasta qué punto la aparición del fenómeno de los niños soldado pueda ser uno de los elementos que nos ayudan a entender la tipología y la naturaleza de la guerra contemporánea. Porque es algo que, ¿cómo decirlo?, los niños y las niñas siempre han sido víctimas subsidiarias de los conflictos, subsidiarias o directas, en muchos casos, ¿no?, de los conflictos armados, pero casi nunca combatientes, ¿no? Y, sin embargo, aparece, llega en determinado momento, en el contexto de las guerras de descolonización y también de las guerras de la posguerra fría, el niño soldado como, además siempre es niño, nunca es niña, ¿no? También hay una comunidad masculina alrededor del concepto de niño soldado, ¿no?, que aparece en estos contextos y que de alguna manera también creo que contribuye a explicar la naturaleza, ¿no?, de la guerra en el siglo XXI. Vale. Bueno, empezando por lo segundo, que es lo que menos tengo que decir. Claro, a mí la cuestión de los niños soldados, evidentemente, es un fenómeno que creo que cabría rastrear cuál es el origen también, porque tiene una determinada localización o una cierta localización, sobre todo en conflictos en el continente africano, fundamentalmente. Digamos, hoy en día en Ucrania no hay niños soldados, chavales muy jóvenes, pero no hay niños soldados, y que evidentemente también tiene que ver, yo creo, un poco, o que se relaciona un poco con esa cuestión de una de las características que mencionaba, ¿no?, de la difuminación de la irregularidad de los actores, que evidentemente, al ser actores irregulares, al ser actores no estatales, al ser actores que operan en los márgenes, fuera de los márgenes, digamos, de las convenciones estatales, tienen esa capacidad de reclutar niños soldados, que es una cosa que ha habido fenómenos históricos, ¿no? Podemos pensar en la batalla de Berlín, ¿no?, cuando había chavales jóvenes en el ejército nazi, incluso en chavales muy jóvenes también, o chicos muy jóvenes, siempre chicos, evidentemente, como bien decías, incluso en el ejército rojo durante la Segunda Guerra Mundial, o incluso también aquí en el caso de la Guerra Civil Española, no tan jóvenes, evidentemente, pero la denominada Quinta del Biberón, ¿no?, que eran chavales menores de edad, que hasta cierto punto es un poco esa frontera con la mayoría de edad lo que marca esa frontera mental, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso se tiene que ver también con esa, como decía, esa irregularidad, esa porosidad de lo que se entiende por guerra, por insurgencia, por actividad criminal, porque evidentemente si en una guerra no se puede reclutar a un niño, quizás sí se le puede reclutar para un grupo criminal, tampoco hay tanta... Bueno, hay más margen de maniobra en ese sentido, ¿no? Pero desde luego a mí me interesa la cuestión de los niños soldado, que quizá lo podría haber puesto y podría haber sido otra de las direcciones de la charla. En algún momento lo he mencionado, cómo son cuáles son las fronteras de producción del conocimiento histórico, sociológico, bueno, el conocimiento que tenemos del mundo y la forma que tenemos de
clasificar o de interpretar el mundo, la cuestión de los niños soldados me parece particularmente interesante con lo que respecta al concepto de guerra total, porque, como también bien sabes, el concepto de guerra total, digamos, es un concepto que explica las guerras en la primera mitad del siglo XX, sobre todo, que, bueno, hay formulaciones que hablan del siglo XIX y tal, pero bueno, primera mitad del siglo XX, pero es un concepto que se construye sobre conflictos y sobre tipologías de violencia eminentemente occidentales. Es decir, no hay, o sea, por ejemplo, la experiencia japonesa en la Segunda Guerra Mundial, en el teatro del Pacífico o en el teatro continental, ¿no? Todas las violencias que se producen en la China continental apenas entran dentro de esta ejemplificación, dentro de este abanico de ejemplos en torno a los cuales se construye el concepto de guerra total o en torno a los cuales se analiza la evolución de la violencia bélica y la evolución de las formas de la guerra. Y en el caso de los niños soldado es un poco lo mismo, ¿no? Yo, cuando se habla del concepto de guerra total, digo, claro, pero ¿cómo podemos hablar del concepto de guerra total cuando no estamos incluyendo un fenómeno tan sumamente complejo y tan sumamente específico, no occidental además, eminentemente no occidental, como es la cuestión de los niños soldados, ¿no? Con sus propias violencias, ¿no? Niños que son generalmente raptados en sus localidades de origen, que son convertidos a la fuerza en soldados y que luego ellos mismos son víctimas y perpetradores al mismo tiempo. Luego ellos mismos se convierten en perpetradores de las mismas violencias, violaciones, raptos, tienen hijos fruto de violaciones con mujeres que han sido raptadas de localidades en escenarios de, bueno, aquí entramos un poco de nuevo en la irregularidad y en la indefinición, ¿no? Escenarios de guerra, escenarios de conflicto, no, escenarios de criminalidad. Bueno, creo que es un elemento muy complejo y que puede ser en parte explicativo, ¿no? Puede ser en parte producto de esta difuminación de las fronteras de la guerra, de los actores que participan en las guerras. En cuanto a la cuestión de la inteligencia artificial, claro, a mí me parece sumamente, yo lo he comentado muy de pasada, pero me parece sumamente interesante precisamente por esa cuestión de la desresponsabilización hasta cierto punto, ¿no? Porque a fin de cuentas alguien tiene que dar la orden, pero no ya del combatiente, como en el caso de los drones, ¿no? En el caso de los drones pues se establece una distancia mucho mayor, entre simplemente hay un tipo ahí en una base en Arizona, ¿no? Que le da un botón y mata, no se sabe muy bien a qué, ¿no? A una especie de forma ahí, un coche, una casa, bueno, no se sabe muy bien a qué, tira un misil y mueren 10 personas. Eso evidentemente despersonaliza y pone una distancia no solo en el propio acto de matar, sino una distancia física muy grande, incluso en el sentido de la localización geográfica de dónde se está produciendo el hecho y dónde está en este caso, ¿no? Pero aquí lo que se está hablando es de una distanciación en el sentido de los propios comandantes, ¿no? Los comandantes que a fin de cuentas tienen esos puestos de responsabilidad precisamente porque sobre ellos han de cargar y de nuevo la utilización del lenguaje masculino es genérico, pero es muy pertinente en este sentido porque la guerra es una actividad eminentemente, todavía hoy, eminentemente masculina, ¿no? De hecho, es interesante en la exposición que está ahí enfrente relacionada con este ciclo, hay una de las obras es una foto en la que se ve la sala de guerra que se llama, ¿no? De cuando las fuerzas americanas estadounidenses, en un ejercicio de nuevo de flagrante violación de la legislación internacional, fueron a Pakistán y mataron extrajudicialmente a Bin Laden porque sí. Y son todo hombres. Son como 10 o 12 hombres, pues está Hillary Clinton y hay una mujer por ahí al fondo, ¿no? En ese sentido, la guerra como elemento plenamente masculino. Pero entonces, en este caso, se establece una distancia muy clara, ¿no? Entre lo que es también la toma de decisiones, porque ya no es una toma de decisiones que lleva a cabo un comandante, que lleva a cabo un superior, sino que es una toma de decisiones que se basa en una serie de cálculos probabilísticos que, a fin de cuentas, lo ha generado una inteligencia artificial y se supone que eso quita o descarga parte de la responsabilidad, sobre todo en casos de destrucción masiva como el que estamos viendo hoy en día por parte de Israel sobre la Franja de Gaza, ¿no? Planteabas la cuestión de la clave jurídica. Evidentemente, toda la cuestión de la aplicación de las inteligencias artificiales en general en nuestro mundo cotidiano, pero si se aplican de forma recurrente en los conflictos, evidentemente abre un nuevo horizonte jurídico que habrá que regular de alguna forma, ¿no? Es decir, hasta qué punto
si hay un objetivo que ha sido designado por una inteligencia artificial, ¿quién es el responsable? Bueno, creo que está claro quién es el responsable, pero bueno, se pueden plantear ciertas dudas en este sentido, ¿no? De hecho, buena parte de los juicios que se han hecho sobre, por ejemplo, el juicio de las juntas en el caso argentino, ¿no? El juicio en el Tribunal Penal Internacional contra Ratko Mladic, ellos siempre se escudan, ¿no?, en esta desresponsabilización de sus propios actos, a pesar de que eran claramente responsables de los actos que cometían y de los hombres bajo su mando, ¿no? Y dicen, no, bueno, yo no sabía la cadena de mando, yo no tenía muy claro, yo di órdenes pero no di estas órdenes concretas. Bueno, aquí un poco en este sentido se puede plantear un horizonte de defensa jurídica por parte de quienes cometan crímenes de guerra, en el sentido de decir, bueno, yo no fui responsable, sino que fue una inteligencia artificial la que fijó los objetivos y todavía más en el caso de la otra noticia que comentaba, ¿no? Es decir, un sistema de disparo en el cual hay un algoritmo integrado en el propio arma capaz de detectar cuándo puede hacer objetivo sobre el blanco y dispara, ¿no? Entonces, en ese sentido ya elimina directamente toda la responsabilidad del acto de matar sobre, digamos, la separa, ¿no?, la isla completamente del propio combatiente, ¿no? Yo creo que, desde luego, son perspectivas bastante peligrosas y bastante poco halagüeñas en lo que respecta al futuro de la guerra en este sentido, ¿no? Sí. Sí, pero fíjate que es verdad que has citado los juicios de las juntas y yo incluso otros, ¿no? Podríamos incluso citar los juicios de Nuremberg, el juicio de Auschwitz y muchos otros, o incluso el de Jerusalén, de Adolf Eichmann, ¿no? Pero a pesar de que todos estos perpetradores apelaron a la cadena de mando y a la obediencia debida, bueno, incluso después el propio Alfonsín, desgraciadamente, acabó pasando las leyes de punto final y obediencia debida, ¿verdad? Pero, sin embargo, fueron condenados. Quiero decir, por mucho que apelasen a ello, la impunidad no se llegó a dar. En cambio, ahora, con la inteligencia artificial, la cadena, digamos, la cadena operativa, la cadena de mando, el quien programa el arma y quien da la orden de utilizarla, evidentemente podemos saber quién es, pero todo lo demás después queda supeditado a mecanismos no regulados y no regulables, ¿no? Por lo cual, en un futuro juicio de Nuremberg, posiblemente el perpetrador sí que pueda salir absuelto, ¿no? Sí, no, está claro que evidentemente las inteligencias artificiales se programan, ¿no?, en base a una serie de parámetros, pero ahí está claro que hay un elemento mucho más fuerte hasta cierto punto de descarga, aunque yo creo que en última instancia, al final, quien tiene que asumir la responsabilidad es. El problema será cuando haya una inteligencia artificial que dé órdenes directas a un vehículo no tripulado, puede ser un dron o lo que sea, y el dron dispare en función de la orden que le está dando la inteligencia artificial. Ahí sí que hay un problema, en el sentido de decir, bueno, ¿quién es responsable de esto? Sí. ¿El programador que ha programado la inteligencia artificial? ¿Quién? Y creo que es un horizonte que, bueno, quizá no esté tan alejado, ¿no?, como podemos pensar. Cabe, no sé, yo creo que el propio desarrollo exponencial de las inteligencias artificiales en los últimos meses y en el último año, con todas estas imágenes que salen, ¿no?, que pones 4 palabras y te crea cualquier imagen, bueno, yo creo que habla bastante del nivel de velocidad que estamos alcanzando en este tipo de desarrollos tecnológicos. Considerando que hace un mes, es decir, las guerras contra Ucrania y o contra Palestina llevan ya meses activas, y la cuestión de la inteligencia artificial como sujeto en todo esto es una cuestión de las últimas semanas, por lo cual, evidentemente, ya hay un salto cualitativo, por decirlo de alguna manera, ya hay un punto de inflexión, un punto de no retorno. Un punto de no retorno, como siempre decimos, ¿verdad? Ya estamos superando un punto de no retorno. Lo que tampoco quiero, digamos, quedarme con toda la palabra. Quien quiera intervenir, preguntar. Me falta micro porque se está grabando y seguramente en algún momento se subirá a redes. Bueno, yo me voy un poco del tema, lo llevo un poco al terreno más académico y perdón si para alguien no es tan interesante. ¿Hasta qué punto desde la historiografía, tú como historiador, crees que puedes analizar la guerra de hoy? O sea, yo voy por cómo podemos aplicar marcos teóricos conceptuales que usamos en nuestro día a día como historiadores a unas
guerras de una naturaleza, unos conflictos de una naturaleza tan, no distintos, pero que se nos escapan un poco de nuestras miras. Y esto va también a la inversa. ¿Hasta qué punto podemos usar los conceptos que están saliendo ahora desde ciencias políticas, sociología, ciencias militares, como asimetría, guerras de baja intensidad, etcétera, en conflictos del 19, del 20? Y, o sea, si realmente son solventes para analizar las problemáticas que tenemos en siglos anteriores y eso, y qué podemos aportar nosotros al siglo XXI. Bueno, ¿qué podemos aportar nosotros? Yo creo que los historiadores siempre somos los que damos más vueltas a las cosas, ¿no? A la hora de intentar aportar. Yo en esto los sociólogos, los politólogos suelen ser gente bastante más directa, aunque yo creo con sus problemáticas. A mí, por ejemplo, yo creo que, por eso decía al principio, ¿no? La cuestión de los retos epistemológicos, metodológicos que hay a la hora de responder a una pregunta tan compleja como ¿por qué la guerra hoy? ¿O por qué la guerra en el siglo XXI? Las formas de la guerra en el siglo XXI, más allá de elementos que podamos describir y algunas tendencias que podamos plantear, yo creo que una de las características, al menos una de las banderas que nosotros, los historiadores, a diferencia quizá de otras ciencias sociales, siempre intentamos plantear es un poco basar nuestras observaciones en la experiencia histórica, de la larga duración. Por eso a mí me chirrían, por ejemplo, algunas formulaciones teóricas, y ahora hablabas de la cuestión de los conceptos, ¿no? Que pretenden construir conceptos que son aplicables un poco a todo tipo de contextos en base a una serie de características que son sintetizadas hasta el punto de tampoco significar demasiado, ¿no? Porque ¿qué quiere decir irregular? Es lo mismo irregular en el Congo que en Siria, es lo mismo un actor no estatal, es lo mismo la forma del control territorial, es lo mismo la forma del Estado. Entonces, claro, plantear ese tipo de cuestiones a mí me genera ciertas dudas, ¿no? Por eso planteaba los retos epistemológicos y metodológicos, sobre todo, que hay, y la necesidad de generar espacio temporal para intentar desde una mayor distancia poder observar cuáles son esas tendencias de larga duración, si se confirman, ¿no? Por eso también un poco las críticas que planteaba, en este caso, Sinis Amaliasevic, que es un sociólogo, pero lo hace muy bien porque tiene mucha base histórica en las reflexiones que plantea, o al menos a mí me gusta mucho, vaya. Precisamente las críticas que hace a lo que hablábamos antes, ¿no? De Pinker, de esa cuestión del descenso de la violencia, ¿no? Evidentemente no se puede teorizar un descenso de la violencia que ha ocurrido en los últimos 70 años cuando hay 12.000 años de historia en los cuales no nos hablan de esta cuestión. Teorizar un descenso de la violencia en los últimos 12.000 años, perdón, en los últimos 50 años como una tendencia que ya está llevando al fin de las guerras, bueno, es un elemento un poco carente de la necesaria perspectiva histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hasta qué punto se puede analizar la guerra de hoy? Pues bueno, evidentemente hay que entender cuáles son esas diferentes naturalezas, también hay que entender hasta qué punto esas diferentes naturalezas son nuevas o son producto, o digamos, son una actualización en base a las condiciones actuales de dinámicas que estaban presentes anteriormente, es decir, hasta qué punto esas nuevas guerras, como hablábamos en el caso de Mary Kaldor, ¿no? Que es un poco la crítica que ha recibido, hasta qué punto esas nuevas guerras son nuevas o son simplemente dinámicas que evidentemente se actualizan y se adaptan a los tiempos actuales, con cuestiones como la globalización, con cuestiones como pues que hemos hablado antes, ¿no? La crisis climática, en fin, todo este tipo de elementos, pero ¿hasta qué punto es eso nuevo o no nuevo? Evidentemente los drones, la inteligencia artificial son cuestiones nuevas, pero bueno, otras cuestiones, la irregularidad, la difuminación de los conflictos, quizá no sean tan nuevos o quizá podamos tener experiencias históricas que nos puedan ayudar a contextualizar de una forma más, en una mayor, digamos, una duración más larga, todo este tipo de fenómenos, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que intentar ver cuáles son las transformaciones que ha habido en los últimos 20, 30, 40 años. Si ponemos ahí también la frontera cronológica, pues bueno, yo la he puesto ahí, pero también podemos hablar en otras cuestiones. Los conflictos de la descolonización, hay muchos de ellos que comparten todas estas características, con lo cual quizá tengamos que plantear esa novedad de estas dinámicas o de estos fenómenos anteriormente, ¿no? Al menos con una serie de antecedentes, y luego hay que intentar ver
pues eso, que de diferente, que de nuevo tienen todas esas dinámicas. ¿Podemos usar conceptos de guerras actuales en conflictos del siglo XX o del siglo XIX? Yo soy bastante reacio, en la medida de lo posible, a utilizar conceptos que no son contemporáneos a lo que los propios actores históricos están planteando. Yo no sé si no lo sé porque, quiero decir, más allá del conocimiento sobre las guerras irregulares, ¿no? Tú también conoces muy bien, de principios del siglo XX, en los escenarios coloniales, la contrainsurgencia colonial y demás, habría que ver hasta qué punto se aplican este tipo de conceptos de asimetría, de guerra híbrida, bueno, conflicto no convencional. Este tipo de conceptos salen, no salen, ¿qué tipo de conceptos se están utilizando? Por tanto, utilizar terminologías contemporáneas aplicadas, yo creo que tiene más sentido aplicar las propias terminologías. Por ejemplo, el concepto de contrainsurgencia, que es un concepto que sí que circula en esos años, los años de las insurgencias coloniales, 20, 10, 30 del siglo XX, puede ser un concepto más interesante y creo que puede tener una mayor carga de historicidad en ese sentido, ¿no? Y una mayor carga de realidad histórica. Bueno, esto es lo que opino yo, no tiene por qué ser la verdad, ni mucho menos. A què hora hem d'acabar? Cap a les 8 i alguna cosa? Són les 8 ara. Sí. Hi ha alguna pregunta més? Algun comentari? Alguna intervenció? Sí? Aquí també? ¿Usted també? Perdón. ¿Sí? Hola. Mira, no, solamente quería pedir si podías hacer una breve reflexión en torno a la implicación de las redes sociales en las guerras de hoy, que has comentado antes. Bueno, si brevemente podrías hacer algún apunte. ¿Parece bien si acumulamos también la siguiente pregunta y respondes a las dos? Y ya después ya cerraríamos. Es la última oportunidad, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, hola. En la sesión anterior también hice un recordatorio sobre la importancia pues, de la gesta de la carta entre Albert Einstein y Sigmund Freud y su respuesta ¿por qué la guerra? Querría preguntarle si usted conocía esa carta, por un lado, y por otra parte, bueno, hay varios puntos que me gustaría decir, pero me refiero a uno. Acaba de decir ahora en la exposición sobre el conflicto bélico en la infancia, ha dicho aquello que lo que marca esa frontera mental. ¿El conflicto, perdona, dónde? Hace un momento ha comentado, estaba desarrollando la descripción sobre el conflicto en los conflictos bélicos en la infancia, dicho así. Y ha comentado, en algún momento, ha dicho esa frase de lo que marca la frontera mental. Conecto con esto de la carta Albert Einstein, Sigmund Freud, del inconsciente, y me gustaría, por un lado, si puede exponer un momento su bibliografía, la diapositiva con la bibliografía para copiarla. Y por otro lado, a propósito, le adjunto, le comparto el texto de El psicoanálisis a la hora de la guerra, compilación de Marie-Hélène Brosse. Fue unas jornadas que se realizaron en París. Por favor, gracias. Vale, gracias. Empiezo por el final. La carta de Freud y de Einstein no la he leído, la tengo entre los libros pendientes de lectura, como tantas cosas, pero no la he leído. Lo que no termino de entender es la cuestión de lo que marca la frontera mental. No sé si... Quiero decir, o sea, no sé a qué se estaba refiriendo en ese sentido, no sé si lo puede reformular, porque no me ha quedado claro cuál era la... Lo ha dicho usted en el momento en que estaba comentando sobre, estaba desarrollando la explicación sobre los niños en la guerra. En algún momento ha dicho esto de lo que marca, solo tomé esta frase, lo que marca la frontera mental, y simplemente quería enlazarlo a interpretarlo a la carta de Sigmund Freud, el por qué la guerra, el inconsciente, y en especial llevado a otro salto para desarrollar esto, digamos que no se especifica y se explícita, por ejemplo, en la anterior o en esta segunda exposición, es la dimensión del inconsciente, teniendo en cuenta que viene a ejercer esas tres pasiones del ser, el amor, el odio y la ignorancia. Y la ignorancia, en tanto hay algo que de ese saber inconsciente, ese afecto cargado de lenguaje que no sabemos. Ya está. Vale. He de confesar en este sentido, y yo soy directo, que digamos toda la correlación entre psicoanálisis, psicología y guerra no es un elemento que yo haya explorado, es decir, creo que es un elemento interesante y también cómo
cómo se construyen los marcos mentales en las guerras, en los conflictos armados, también en la percepción que nosotros tenemos de los conflictos armados, y eso también nos dice mucho, ¿no?, de cuestiones que he hablado antes, como los orígenes de los marcos de producción del conocimiento y demás, ¿no? Pero me apunto la cuestión de la referencia del psicoanálisis a la hora de la guerra y sin duda le echaré un ojo. Gracias por el apunte. En cuanto a la cuestión de las redes sociales en las guerras de hoy, bueno, de hecho, tenía guardados, lo que pasa es que luego tampoco he terminado de encontrar mucho el encaje y había diferentes cuestiones que tratar. Digo, bueno, pues simplemente puede quedar para el debate como ahora, ¿no? Algunos vídeos, sobre todo en el caso de... A mí me parece particularmente interesante porque ahora últimamente estamos desarrollando un proyecto sobre la cuestión de las imágenes, el desempeño de los perpetradores en el caso de la violencia franquista, ¿no? Pero bueno, es aplicable en este sentido en términos metodológicos. Me parece muy interesante, desde un punto de vista de un investigador, el modo en que los perpetradores ahora comparten sus acciones en redes sociales, ¿no? Es decir, ahora cualquiera que va por Twitter o por TikTok puede ver vídeos de soldados palestinos pegándole fuego a no sé qué, destruyendo una tienda, además vídeos grabados, no son vídeos grabados por terceras personas, en los que eso sí que se ve mucho, evidentemente, y esto también habla un poco de cómo se ha transformado la relación que nosotros los ciudadanos tenemos con los conflictos armados, ¿no? Y con la guerra y con la guerra como experiencia humana, como experiencia de brutalidad, como experiencia de horror. Ya no estamos mediatizados por los medios de comunicación, como por ejemplo hubo un gran control, digamos, de las imágenes que se filtraban, por ejemplo, en la guerra del Golfo y demás, sino que ahora cualquier persona con un móvil puede grabar y todo eso circula, ¿no? Pero a mí me parece particularmente interesante, también un poco relacionado con lo que yo creo que es un absoluto fracaso de las leyes internacionales de la guerra y de esa supuesta consenso en torno a la limitación de la violencia en los conflictos armados, hasta qué punto pues estos soldados israelíes se graban cometiendo todo tipo de crímenes de humanidad sin ningún tipo de pudor. Y además que tiene que ver, cuando antes hablábamos de la cuestión de si juicios o no juicios, yo creo que evidentemente sabedores de la impunidad y que no va a haber ningún tipo de juicio y que no va a haber ningún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, yo como investigador, la verdad que no he reflexionado, o sea, ando reflexionando en este tiempo sobre este tipo de cuestiones, pero claro, nosotros que somos más interesados en violencia en el periodo de entreguerras y en la primera mitad del siglo XX, cuando se obtiene, por ejemplo, una fotografía, estoy pensando, por ejemplo, en los trabajos de Wendy Lower y en el trabajo de Elisa Mailander, que son dos investigadoras que trabajan sobre el genocidio nazi, cuando se obtienen fotografías se escriben libros o artículos en base a una fotografía que simplemente está representando una ejecución en una fosa o, en el caso de Elisa Mailander, ella hace un artículo sobre una fotografía que encontró, que simplemente son un grupo de soldados alemanes posando, riéndose, y hay una mujer tendida en el suelo y uno está encima como que finge violarla, pero no la está violando en ese momento. Bueno, luego quizás sí, quizás no, bueno, no se sabe porque la fotografía queda ahí, ¿no? Pero me parece particularmente curioso cómo, a partir de esas simples fotografías y cómo se ocultó todo ese tipo, y eran fotografías muy poco, digamos, que han trascendido muy poco, ¿no? Y cómo ahora desbloqueo el móvil, me meto en Twitter y tengo imágenes de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿de qué modo las redes sociales han cambiado nuestra relación con la guerra? También resulta mucho más difícil sostener esos discursos de glorificación, de guerra como un elemento aséptico, de guerra como un elemento quirúrgico, como un elemento preciso, pero al mismo tiempo, a pesar de que tenemos toda esa información a golpe de clic, a golpe de un dedo, tampoco las guerras actuales están generando una contestación social en el sentido de, por ejemplo, la guerra, lo que está pasando en Palestina, ¿no? No es que haya habido un movimiento en el cual se esté, oiga, pues que está habiendo crímenes contra la humanidad terribles que diariamente no está. Entonces, a mí me genera, bueno, no sé, creo que la relación que las sociedades humanas tenemos con los conflictos armados se está transformando y que será interesante un poco monitorizar, y ahí no me atrevo tampoco a decir hasta qué punto o por qué dirección va a tomar. Yo creo que lo que está proliferando ahora mismo, dentro también de este universo globalizado y dentro de este universo de Internet en el que todo está al alcance de la mano, es una pornografía de la violencia muy clara y muy evidente, en el cual simplemente estamos claramente insensibilizados a lo que vemos y, bueno, le damos cero relevancia. También eso evidentemente encaja o se relaciona con esa cuestión que comentaba, y ya con esto termino,
con esa cuestión que comentaba, que planteaba Judith Butler, sobre la cuestión de las vidas que merecen ser lloradas o las vidas que no merecen ser lloradas. Evidentemente, las vidas de los palestinos, las vidas de gente que está en territorios muy lejanos, no nos afectan del mismo modo que si viéramos, por ejemplo, imágenes de cualquier atentado que hubiera ocurrido aquí en Europa o los muchos que ha habido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un elemento interesante, creo que es un elemento de poder, el hecho de que a través de la realidad, de observar la realidad de los conflictos armados, podamos, de una vez por todas, destruir esa imagen glorificada también de la guerra como consumo de masas, ¿no? La guerra es un elemento de consumo de masas, evidentemente despojado de toda esa realidad violenta. Si vemos, por ejemplo, videojuegos, ¿no? El videojuego Call of Duty, que es uno de los vendidos millones de copias, no tiene toda esa parte de trauma, de horror, de miembros amputados, de violencia contra los civiles, no lo tiene. Simplemente es una cosa como muy aséptica, muy controlada, ¿no? Yo creo que es un elemento de poder, pero creo que es un elemento que al menos no está despertando las respuestas que yo quizá hubiera esperado que hubiera despertado, la posibilidad de ver cómo son las guerras en la realidad. Creo que más bien está insensibilizando en cierta medida, y eso creo que es un elemento muy peligroso, sobre todo en consonancia con ciertos discursos que he hablado antes, de retorno de la guerra, de retorno de la militarización, de la jungla frente al jardín que tenemos en Europa, todo este tipo de elementos. Yo creo que es preocupante en este sentido. Pero bueno, no he planteado un panorama muy agradable, pero lo que hay. Bueno, de hecho, es que, claro, realmente la insensibilización hacia los fenómenos de violencia, en fin, o la sensibilización realmente, ¿no? Lo que ha alcanzado en tiempos recientes es una expansión global, una mundialización, digamos, exponencial ya incontrolable. Quiero decir, antes existía el Call of Duty o el Grand Theft Auto y todo el mundo sabía que cuando estabas jugando era un videojuego, ¿no? Y realmente no había una implicación o una identificación con la realidad, ¿no? Ahora lo que existe es no solamente el videojuego, está el videojuego y también en esa misma plataforma en la que está el videojuego, la imagen real, además saturadísima, sin contexto, y donde lo que se suceden son pues, los mini vídeos. Una web como Chaotic, por ejemplo, es básicamente eso. Es una web que día tras día simplemente sube asesinatos, desmembramientos, descuartizaciones, sin ningún contexto, donde vale lo igual que sea el 7 de octubre de los chicos y las chicas del festival que son atacados por las milicias de Hamas, o las guerras de los cárteles de la droga en Colombia o en México o en Venezuela, ¿no? Por lo cual, evidentemente, no podemos saber en qué dirección se encamina todo esto, pero desde luego no es muy halagüeña. Piense usted, además, quería responderte a ti también directamente, porque realmente hay uno de los grandes teóricos que está trabajando sobre este tipo de cuestiones, que es Vicente Sánchez Biosca. Es un profesor de Historia del Arte e Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Tiene un libro maravilloso, tiene un título un tanto revisado, se titula La muerte en los ojos que perpetran las imágenes de perpetrador. Habla precisamente, hace una reflexión sobre la imagen de perpetrador, que no es la imagen del perpetrador, es decir, no es la fotografía de Hitler o de Eichmann, sino que la imagen que realiza el perpetrador, la imagen que toma el perpetrador en el acto de violencia, ¿vale? Y, claro, reflexión alrededor del genocidio en Camboya de los Jemeres Rojos, reflexión alrededor de la violencia sublevada de 1936-39 en España, alrededor del Holocausto, pero él mismo me lo confesaba, dice, claro, la dimensión, el volumen de imagen de perpetrador que tenemos ahora al alcance de la mano, no la tenía la población alemana de 1944, cuando la imagen de perpetrador, las imágenes que señalaba antes Miguel, se quedaban en álbumes de fotos que después podían circular en círculos familiares. Ahora eso se ha roto completamente, ¿no? ¿Hacia dónde puede llevar todo esto? No lo sabemos. Vicente Sánchez Biosca, por cierto, vendrá a dar una conferencia en el contexto del grupo de investigación que he puesto antes Miguel, que es el que yo coordino en la Autónoma de Barcelona. Vendrá seguramente en junio, el GREX, Guerra, Radicalisme Político y Conflicto Social. Les invito, si siguen ustedes algunas redes sociales, yo como no tengo redes sociales pues no puedo decirlo, pero si siguen ustedes las redes sociales precisamente de este grupo de investigación, pues convocaremos una conferencia de Vicente Sánchez Biosca, que es la persona
que más hable sobre este tipo de cuestiones para el pasado y evidentemente también para el presente. Yo quiero concluir dando las gracias a Miguel Alonso por esta magnífica exposición y ese magnífico turno de debate i recordant-los i convidant-vos a la propera xerrada que tindrà lloc aquí d'aquí una setmana, que la farà en David Alegre sobre... No, setmana no. Perdó? I per què el 30? Perquè és Sant Jordi. Perquè Sant Jordi no tenim, és veritat. Sí. El 30. Jo pensava, que raro que tengamos en Sant Jordi. No, efectivament. El 30 d'abril, la xerrada d'en David Alegre sobre el perquè de les guerres civils. Moltíssimes gràcies.